El restaurante La Providencia era famoso mucho antes de que la gente comenzara a preguntarse por qué nadie recordaba exactamente cuándo había abierto. No existían fotos de su inauguración, ni recortes de periódico, ni reseñas antiguas auténticas, solo relatos transmitidos de boca en boca, como si el lugar hubiese aparecido una noche sin aviso, ya construido, ya iluminado, ya con el aroma a especias flotando en el aire como una promesa imposible de ignorar. Estaba ubicado en una esquina discreta de una calle que, curiosamente, aparecía con distintos nombres en diferentes mapas. Para algunos era la calle Morelos, para otros La Juárez, y en aplicaciones digitales a veces figuraba como una dirección que dejaba de existir si uno hacía zoom. El edificio era antiguo, pero no lo suficiente como para pertenecer a una época concreta. La fachada combinaba detalles coloniales con reparaciones modernas mal disimuladas, como si distintas eras hubieran puesto manos sobre él sin ponerse de acuerdo. El letrero de La Providencia colgaba sobre la entrada desde hacía décadas sin mostrar óxido ni desgaste. Letras doradas, gruesas, cálidas, que reflejaban la luz de una manera particular. No brillaban, sino que parecían absorber la luminosidad y devolverla suavizada, como si la absorbieran primero en algo profundo y luego la exhalaran en una versión más amable. Dentro, el restaurante era siempre perfecto. No importaba la hora ni el día, las mesas estaban limpias, las velas encendidas con una llama inmóvil, los manteles blancos sin una sola mancha. Los meseros parecían pertenecer a la misma familia, aunque nadie había logrado confirmar ese detalle. Eran siempre los mismos rostros, las mismas sonrisas discretas, la misma forma de inclinar levemente la cabeza cuando tomaban una orden. La clientela cambiaba, pero el ambiente permanecía. Había políticos influyentes, actores, empresarios, turistas millonarios, gente común que había sido invitada por alguien más. Entrar a La Providencia no era sencillo, no aceptaban reservaciones. Uno simplemente llegaba o no. Algunos juraban haber acudido 10 veces sin poder entrar, con la puerta cerrada, luces apagadas. Otros afirmaban haber entrado un martes cualquiera sin saber cómo. Pero todos los que lograban cruzar ese umbral coincidían en una cosa: la comida era perfecta. No perfecta para un restaurante, perfecta en un sentido que dolía, un sabor tan exacto que parecía recordar algo que jamás había ocurrido. Cada platillo tocaba una fibra distinta en quien lo probaba. El guiso recordaba la sopa de una abuela que uno no recordaba haber tenido. La carne sabía como el hogar que uno jamás conoció. El postre tenía el dulzor de una felicidad que no existía en la vida real. Y eso no era lo peor. Lo peor era lo que pasaba después. Al salir de La Providencia, todos sentían un vacío, no inmediato, no evidente. Era algo que llegaba como una brisa en la nuca cuando uno ya estaba caminando 2 cuadras. Una ausencia ligera, como cuando sales de casa olvidando algo pero no sabes qué. Días después, algunos no podían dormir. Otros soñaban con pasillos oscuros, con susurros, con paredes húmedas. Algunos regresaban una y otra vez, incapaces de resistir el anhelo que se colaba bajo la piel. Y mientras tanto, en el sótano no figuraba en ningún plano. Nadie hablaba de él, nadie debía saber de él, pero existía. Se accedía por una puerta oculta detrás de una alacena en la cocina principal, camuflada con tal precisión que incluso el personal ignoraba su existencia salvo 3 personas: el dueño, el chef principal y el hombre que nunca salía del sótano. El dueño se hacía llamar Don Elías, aunque no figuraba en ningún registro civil. Nadie sabía cuántos años tenía. Aparecía igual en todas las fotografías donde, curiosamente, siempre salía ligeramente desenfocado, como si el lente no pudiera terminar de atraparlo. El chef Mauro había sido contratado hacía 15 años. Un prodigio culinario, pero no era un cocinero, era un carcelero. Y el hombre del sótano, ese era el secreto. Nadie sabía su nombre,
Nadie lo oía gritar, porque el edificio estaba construido para tragar el sonido. Aquel hombre había bajado los escalones encadenado una madrugada cuando el restaurante estaba cerrado. A partir de entonces no volvió a ver el cielo, ni una ventana, ni una sola persona que no fuera don Elías o Mauro. No murió, no lo dejaron morir. Su función era más importante que su vida. En su interior residía algo que no pertenecía por completo al mundo humano, aunque todavía habitaba su carne. Ese algo se alimentaba, no de comida, de recuerdos, de anhelos, de culpa. Cada comensal que bajaba la guardia bajo aquellos sabores perfectos entregaba pequeños fragmentos de sí mismo sin notarlo. El vacío posterior no era emocional, era literal. Algo había sido extraído y todo eso iba al sótano. La energía recolectada no se perdía, se destilaba. Mauro no preparaba platillos, preparaba excusas para que la gente olvidara, mientras la verdadera cocina estaba abajo. El hombre encadenado era un recipiente, un canal. Cuando los clientes comían arriba, él temblaba abajo. Sus uñas se habían desprendido hacía años de tanto rascar la pared. Su voz se había reducido a un murmullo espectral. A veces reía sin saber por qué. A veces lloraba hasta quedarse sin lágrimas. Cada recuerdo robado pasaba por su cuerpo. Cada nostalgia, cada miedo enterrado. Lo sostenían vivo porque sin él el restaurante no existiría. Don Elías visitaba el sótano cada noche. No siempre decía nada. A veces solo se sentaba frente a él, observándolo como quien mira una fogata. «Todavía aguantas», susurraba. «Te sorprendería saber cuántos se van hoy un poco más huecos». El hombre no respondía, no podía. Había olvidado cómo se hablaba. Había olvidado qué se sentía pensar sin interferencia. Mauro simulaba ser un simple chef ante los demás. Sonreía, recomendaba vinos, hablaba de cortes y técnicas de cocción. Pero cada noche bajaba al sótano con una charola cubierta por una campana metálica. Dentro no había comida, había frascos, docenas. Cada uno contenía un pequeño destello, una neblina espesa, una especie de humo de colores imposibles. Eso eran los residuos, eso era lo que el hombre absorbía. Eso era lo que mantenía en pie a la providencia. Un día, sin embargo, algo cambió. Una mujer entró al restaurante y no entregó nada. Se llamaba Lucía. No estaba invitada. No era importante. No tenía dinero. Pero la puerta se abrió para ella como si siempre hubiera sido esperada. Pidió un platillo sencillo, una sopa. Cuando comió la primera cucharada, Mauro lo sintió. Abajo, el hombre gimió, pero no de la forma habitual. No fue dolor, fue alarma. Lucía no perdió recuerdos, no sintió el vacío. Al contrario, recordó cosas que no eran suyas. Imágenes de gente que jamás había conocido, miedo ajeno, infancias olvidadas, lágrimas que no había llorado. Lucía dejó la cuchara caer, temblaba. El mesero se acercó. ¿Se siente bien? Ella no podía responder. Vio pasillos que jamás había pisado. Sintió cadenas. Olfateó humedad y óxido. Bajó la mirada y observó sus propias manos manchadas de un rojo que no estaba ahí antes. Mauro vio que algo andaba mal. Don Elías también. Por primera vez en décadas, alguien estaba viendo el sótano sin estar en él. Lucía se levantó torpemente. «Hay alguien abajo», susurró. Los meseros intercambiaron miradas. El restaurante parecía haberse quedado sin aire. Don Elías sonrió. Una sonrisa lenta, peligrosa. «No hay sótano», dijo suavemente. Pero en ese instante, desde lo profundo del edificio, se escuchó un golpe, uno solo, seco, como si algo hubiera despertado. Y la providencia, por primera vez en toda su existencia, tembló. El restaurante entero quedó en silencio tras aquel golpe. No fue un sonido fuerte, ni particularmente violento, pero tuvo una cualidad distinta, como si no hubiera viajado por el aire sino por los huesos de cada persona presente. Las paredes vibraron con un eco que parecía venir desde dentro de la cabeza más que desde el suelo.
Lucía respiraba con dificultad, como si le hubieran arrancado una parte invisible del pecho y ahora el aire no supiera dónde quedarse. Se llevó las manos al corazón, esperando sentir algo irregular, pero no era ahí donde dolía. Era más atrás, en un rincón de la mente donde las palabras no entran. Don Elías dio un aplauso suave, una sola palmada. La providencia, esa entidad disfrazada de restaurante, reaccionó como un animal a una orden. Las lámparas recuperaron su brillo, las conversaciones cercanas intentaron recomponerse con risas forzadas. Los meseros volvieron a moverse, aunque más rígidos, como si ya no confiaban del todo en sus propios cuerpos. Lucía no podía moverse. Mauro salió de la cocina con una expresión rígida, examinándola como si fuera una ecuación que por fin no podía resolver. ¿Qué sentiste?, preguntó, moderando la voz. Lucía levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos. Un hombre. Don Elías ladeó la cabeza con curiosidad. Todos los clientes aquí sienten algo. Ella negó. No fue una emoción. Fue una persona, encadenada, sola. El murmullo de fondo bajó de intensidad, como cuando el viento presiente una tormenta antes de que caiga la primera gota. Don Elías suspiró. Lucía dijo, como si la conociera de toda la vida: la mente es muy poderosa. A veces crea imágenes cuando no puede digerir un platillo. Ella se levantó de la silla. No estaba imaginando. Yo estuve ahí. Se giró lentamente, recorriendo con la mirada el restaurante, como si ahora lo viera por primera vez. Esto no es un lugar para comer. Don Elías entrecerró los ojos, divertido. ¿Y qué te parece entonces? Lucía tragó saliva. Es una trampa. Los meseros comenzaron a acercarse, formando una especie de semicírculo alrededor de ella. Nadie más parecía notarlo. Los demás clientes seguían riendo, bebiendo. Corta,